días, Buenos días. bienvenidos a la caja de música. Mira, yo mis entrevistas siempre las empiezo con una pregunta que creo que muchas veces nos olvidamos de ella precisamente, y es ¿cómo estáis? La gran pregunta. Eh, Vale. bueno, yo hace 2 semanas creo que ya 2 semanas que estrenamos el corto y ha sido como mucha emoción, mucha exposición para afuera y estar como muy para afuera. Y sí que tengo que reconocer que llevo como unos días un poquito más bajita de ánimo, más introspección, más, bueno, sí, triste también un poco, que te suben las emociones, ¿no? Después de haber estado con tantas alegrías y tanto subido, pues es normal que luego llegue un poquito de bajo. Sí, yo también. Bueno, pues es que un poco la vida es un... Últimamente todos yo siento que estamos ahí en un sub y baja de emociones y demás. Entonces estamos como intentando volver para adentro, calmar y demás, pero bueno, yo me siento que estamos bien y Sí. está todo genial. Y muy contentos por el corto, claro. Habéis Por este- estrenado corto en Málaga, lo que no se ve, ¿no? Y esto que me hablabas es un poco quizás esa resaca emocional de cuando dejas algo que ya no es solo tuyo, sino que ya empieza a ser un poco de los demás, que empieza la gente a hablar de ello, te llegan cosas buenas o a veces es como que la gente también va a hablar de una historia que es muy tuya, ¿no? Y es como, vale, pero bueno. Claro. Claro, sí, es como un hijo al final, ¿no? Como nuestra criatura que llevamos 2 años casi con ello Sí. y Bueno, con la diferencia que ahora lo que dices, ¿no? Que de repente se suelta un poco al mundo y ya es un poco del que lo vea, ¿no? Y forma parte de la persona que lo vea y lo que para cada uno signifique. O sea, para nosotros ha sido muy importante, ha nacido de un sitio como muy de adentro, entonces el proceso ha sido pues bastante inmersivo, hemos estado allí bien metidos en lo que es el proyecto y ahora es como, ¡pum!, lo sueltas y lo regalas un poco, ¿no? O lo ofreces al resto. Porque hasta llegar a Málaga hay un camino y esto muchas veces no se ve, no se cuenta y no se habla, pero ¿cómo nace esta aventura y cómo os planteáis llegar a esta historia y contar esto que estáis contando con esta historia? bueno, el germen de la historia viene de una experiencia mía personal que yo viví con 16 años y es que con esa edad en una comida familiar me enteré de una forma un poco así abrupta de que un familiar mío cuando yo era pequeña se había suicidado y yo había crecido durante toda mi vida con el relato de que había fallecido de una forma natural, eh, con un accidente doméstico. Entonces, cuando yo me entero, pues para mí fue un gran shock y tardé como tiempo en entender qué era esto del suicidio y el tabú que hay en torno a él. Entonces un día se lo comenté a mí, que le conté como la escena que yo había vivido y nos pareció como muy interesante como punto de partida para ver qué pasa en una familia cuando esto sucede, concretamente en una madre y una hija, y a través de ahí, pues bucear en estos secretos familiares. Sí, tal cual. Y yo también, bueno, yo creo que todo el mundo, el tema del suicidio es algo que todo el mundo lo tiene cerca, pero no se habla, no se comenta. Nos ha pasado que durante el rodaje, con toda la gente que lo hemos hecho o incluso luego compartido, hablado, todo el mundo te dice, ah, jo, pues yo tengo un amigo de un amigo o un familiar o sea, que es un tema que nos toca a todos de cerca y a mí también, pues cuando tenía 15 años un amigo mío también se quitó la vida. En aquel entonces yo o sea, bueno, no lo supe gestionar muy bien, pero luego con el paso de los años pues eso se queda ahí, ¿no? Y también era un tema que a mí también me tocaba bastante y partiendo de esta escena un poco ficcionada que comentaba María, pues ahí empezamos como a tirar del hilo, nos parecía muy interesante una conversación donde parece que todo está bien, que no pasa nada y de repente, pum, salta ahí un poco la bomba y nos parecía interesante explorar qué les pasa a los que se quedan. O sea, no tanto el suicidio
qué le pasa a la persona para llegar ahí, sino cómo se gestiona después los familiares, las personas queridas, ¿no? Que no saben o no tienen herramientas para superar esto. Porque el corto habla del tabú del suicidio, de esos silencios, además en la familia, ¿no? Es como que es un cóctel que en cualquier momento puede explotar, en ese caso explota, ¿no? Y esa onda expansiva que afecta a todo el mundo y es como esa cosa de lo que no se habla no existe, pero existe hasta que acaba estallando y acaba saliendo, ¿no? Y luego es verdad que las consecuencias que quizás tiene eso para las personas que lo van asimilando, en este caso tu personaje María que interpretas también en el corto, es como que de golpe te llega una verdad y dices, ¿en qué momento? Yo no me he dado cuenta, no lo he visto. Y empieza quizás también luego esas otras cosas que se podrían evitar si se hablara de ello y si se rompieran un poco esos silencios. Claro, bueno, al final no queríamos como poner malos y buenos en la historia porque también el personaje de la madre pues tiene sus razones. Claro, claro. Pero claro, cuando le ocurre esto pues tiene que tirar para adelante con una niña de 4 años que es lo que le verbaliza a su hija, ¿no? ¿Qué hubieras hecho tú en mi situación? Porque lo que vive Anne es una ira, un enfado tremendo de cómo he estado 25 años sin saber esto, ¿no? ¿En qué momento no me lo has dicho? Y bueno, yo creo que, y haciendo el guión y demás, nos dábamos cuenta que esto es algo bastante común, ¿no? Cuando tú eres niño y ha habido un suicidio en tu familia, es bastante común que de repente personas ya adultas, entradas en veintitantos, en los 30, de repente se enteren. O sea, que hay bastantes casos de estos, ¿no? Y bueno, pues es un reflejo de que efectivamente no, bueno, no hay demasiado acompañamiento a las familias que se quedan y a qué hacer, ¿no? Con esa bomba y ese dolor tan inmenso que es incomparable a otro. Claro. Yo creo que tampoco hay muchas herramientas, o sea, quiero decir que no es fácil, o sea, no estamos diciendo como, bueno, esto hay que hablarlo y ya está, ¿no? O sea, cada uno tiene su manera y tal, pero sí que creemos que si se hablara un poco, pues con un poco de conciencia y demás, a lo mejor la gente podría tener un poquito más de herramientas o normalizar, naturalizar, o sea, normalizar, quiero decir que tener la conciencia de que esto sucede y que esto puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esa era un poco la intención. Bueno, y tener una información que a día de hoy no tenemos o no es la suficiente quizás, porque además cuando leemos a veces noticias y es como que sabemos que el suicidio es la primera muerte no natural en España y dices, ¿en serio? Es como que al final no nos damos cuenta de ello y además está demostrado que cuanto más se habla, más se puede prevenir, ya no solo en el suicidio, sino en general con muchas otras cosas, ¿no? Y al final es como que nos sigue costando romper ese silencio. Yo no sé si es por miedo o porque, bueno, lo tenemos tan adentro y además a veces ya viene a niveles de sociedad ya de generación en generación, de las culpas, de esa cosa de la culpa y demás, que es como que estamos todos un poco paralizados, sea la generación que sea, porque ya sea nosotros que somos más jóvenes o gente más mayor que ya ha crecido con esto, pero es como que seguimos teniendo esa cosa, ese miedo, ese... Ay, ¿sabes? Y bueno, No. No, yo iba a decir que sí, o sea, bueno, el tema de la culpa y la vergüenza es un tema bastante vertebral en o sea, es lo que sucede, o sea, uno de repente siente la culpa de decir, joder, podría haber hecho algo, no me he dado cuenta, y se siente como una especie de vergüenza y no lo quieres verbalizar, entonces el propio tabú se alimenta de que no es fácil de que las personas lo comenten, ¿no? Entonces, pero yo creo que es natural, porque el dolor no nos gusta. Entonces, cuando hay algo duele, haces pum y te escapas, ¿no? Te vas o lo tapas o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor hay dolores más pequeños que te puedes escapar un poco y ya está, y con el paso del tiempo se van olvidando, pero cuando es algo de raíz y algo tan heavy como la pérdida de un ser querido y de esta manera, pues es una herida que se queda ahí. Entonces, por mucho que tapes, no,
yo creo que no se cura, ¿no? Entonces, pero yo creo que es normal que la gente no pueda hablarlo porque, o sea, yo no lo he vivido, pero creo que me pasaría lo mismo. O sea, que es una cosa que te escapas de, no quieres verlo, o sea, no quieres sentir ese dolor. Bueno, es que es muy complejo y yo creo que estamos como en un momento como sociedad como de ir poquito a poco despertando, ¿no? Aparte también porque es un tema que está aquí y que el índice de suicidios es una barbaridad en nuestro país y que bueno, que nos hemos dado cuenta haciendo este proyecto que es que a nada que hables un poquito del tema, o bien con gente del reparto, con el equipo técnico, con periodistas mismamente. En Málaga nos pasaba que hacíamos entrevistas y luego había un momento como más personal de compartir y el periodista nos decía, joder, es que a mí, ¿sabes? Como de que hay mucha necesidad, yo me estoy dando cuenta de repente, si te dan el espacio de hablar o que alguien te diga, oye, estoy hablando de esto, de repente ya tú te abres y dices, vale, por se fin, puede, ¿no? Puedo se hablar puede. un poco, lo he vivido o me resuena. Y entonces, bueno, como dar esos espacios es nuestra manera de poner este granito de arena y ojalá sirva para que alguien de repente, bueno, se anime un poco a hablar. ¿Y creéis que la cultura, la ficción, nos puede ayudar a romper este silencio? Como ya está demostrado también en otras historias y otras cosas que se han hablado y se están abriendo debates a través de la ficción y demás, pero qué importante es también, ¿no?, poder llegar a contar estas historias. También es verdad que el corto tiene algún momento de humor y es como que a lo mejor todo entra siempre un poco más fácil cuando se crean esas situaciones ya un toque de risas, ¿no? Es como que nos duele menos o a lo mejor es como más, bueno, más ligero y dices, bueno, pues mira, y al final son esas historias que cuando termina dices, wow, ¿no? Lo que me acaban de contar y no me he dado cuenta hasta que han llegado los créditos. Sí, o sea, yo creo que teníamos muy claro de que el tema en sí ya es un drama muy grande y no queríamos pronunciar el drama. O sea, el drama es el que es y ya está. Pero queríamos acercarnos mucho a la realidad, a cómo puede ser una familia, una madre, una hija imperfectas con sus discusiones tontas o sus risas o sus anécdotas. Y cuanto más real lo hiciéramos, yo creo que más iba a resonar, ¿no? O sea, un poco el objetivo fue que dentro de las conversaciones ir metiendo el tema de forma muy sutil, o sea, no ir allá de una forma así como muy amarillista o hablar del suicidio y tal, o sea, intentar hacerlo por ahí. Y yo creo que es que te ves reflejado porque somos un poco así, ¿no? O sea, como que al final, incluso en el drama o en los momentos peores hay risas también. O sea, uno cuando le pasa algo también tiene espacio para reírse. O sea, que ese era un poco el objetivo. Sí, y luego también en el proceso de escritura que teníamos muy claro que queríamos como de alguna manera que fuera luminoso, ¿no?, el tema y como por lo menos ir hacia la luz, porque es verdad que empieza de una manera muy heavy, ¿no? El personaje de Anne se entera y de repente en el minuto 6 dices, madre mía, ¿qué me espera ahora, no? Y a partir de ahí como ir abriendo un poco la luz y nos teníamos tanto respeto a hablar del tema o a cómo tratarlo de una manera sutil, también porque la vida, yo creo que estos temas cuesta mucho hablarlos y no te pones a la ligera a tener una conversación con tu madre muy tranquilamente, sino que cuesta. Entonces nos pasó una cosa que la secuencia donde, bueno, pues hay ese perdón y esa conversación entre madre e hija, no habíamos escrito en ningún momento la palabra culpa ni vergüenza, ¿no? O sea, nosotros mismos como que teníamos el propio tabú encima a la hora de profundizar. Y nos pasó esto y en una conversación que tuvimos con un director y montador, el montador de 20.000 especies de abejas, Raúl Barreras, nos dio un feedback de, oye chicos, creo que os falta como todavía ir un poquito más a lo profundo, ¿no? Y ahí como que de repente nos dimos cuenta de, joder, hay que nombrar estas dos palabras en algún momento. Porque... Yo, Ay, perdona. perdón. No, dime. No, lo que decías al principio de si la cultura pues apoya, hombre, yo creo que sí, o sea, la pretensión tampoco es
cambiar el mundo. Cambiar el mundo y que la gente... No, pero o a sea, veces, oye, no sabemos los mundos que podemos cambiar. Claro, ¿no? claro, o sea, como que que el propio corto al que le tenga que llegar de una manera o de otra, que le llegue, pero sabiendo que, oye, que estos temas es que son muy complejos, ¿no? Entonces es como simplemente ponerlo en la mesa sin juzgar una parte la otra ni nada y que cada uno se lo lleve como quiera o como lo quiera entender o lo que sea, ¿no? Pero, o sea, como ponerlo en la mesa un poco para que se pueda hablar de ello. Y María, ¿qué crees que es lo mejor, tú que has interpretado a Anne y demás, ese viaje de esa madre y esa hija, ¿no? Desde que empieza el corto hasta que termina? ¿Qué es lo más bonito de ese viaje que viven esas dos protagonistas, que viven dos realidades completamente distintas, dos generaciones, pero que hay un nexo de unión y es una misma verdad y al final terminan encontrándose, ¿no? Mm. Bueno, yo creo, y además también me resonaba mucho, independientemente también de la temática, sino como que siempre tenemos un tema con nuestras madres, ¿no? O con nuestros padres, como hijos que somos. Pero a mí lo más bonito que me parece y lo más interesante es como una vez sucede esto y Carmen le cuenta a su hija todo lo que lleva ella vivido, como por primera vez Anne ve a su madre como una mujer y no como con la etiqueta de madre, ¿no? Por primera vez hay algo como que le cae una ficha muy grande de decir, ostras, no solamente tengo yo este dolor, sino que es un dolor compartido y ella también lo ha vivido y lleva muchos años con esto a cuestas. Entonces hay algo como muy bonito, hay una secuencia que a nosotros nos gusta mucho, que es cuando ya ha sucedido todo, ya se han perdonado de alguna manera. El personaje de Itziar, Carmen, está echándose la siesta y Anne observa el cuerpo de su madre, sus arrugas, el paso del tiempo, ¿no? La cámara viaja por todo el cuerpo de ella y por primera vez es como que hay algo en la mirada que le cambia, ¿no? Que ve a su madre por primera vez como una mujer. Y yo creo que ese es el viaje que hacen ellas, ¿no? Un amigo una vez, perdona que te corte, me contaba que había escrito una historia de su propia vida, de su propia madre, y que él investigando a través de un diario y demás, había descubierto que su madre también tenía una historia, ¿no? Y decía, tía, me parece muy curioso porque, claro, yo la veo como mi madre y nos pensamos que nuestros padres nacen con nosotros, pero ellos han tenido una historia y también han tenido una vida y también tienen sus cosas, ¿no? Y esto que me cuentas tú, que es verdad que el corto lo muestra también, ¿no? De esa cara de decir, es mi madre, pero ella también ha vivido su proceso y al final, del mismo modo que para mí puede ser duro, para ella, pues a lo mejor aún más, ¿no? Claro. Sí, no sé, iba a decir como una cosa concretamente de la secuencia de donde Anne observa el cuerpo y demás, que Sí. también había algo como simbólico y muy bonito, que es que la cámara termina un poco en el vientre materno, en la mano tiene la alianza, o sea, es como una unión de el padre, el vientre y la madre, ¿no? Y ahí hay algo como que de repente se conecta y que a partir de ahí el tono y cómo se empiezan a hablar cuando ya se han visto, pues ya se aligera todo, ¿no? Y de repente empiezan a surgir esas conversaciones del pedalo y empieza a pasar todo esto, ¿no? Como que hay ese cambio, nos pareció como muy bonito cuando lo vimos, o sea, no fue... No estaba pactado. Claro, pero cuando lo vimos en montaje fue, guau, la mano, el vientre, la alianza, ¿no? Fue todo como... Sí, que hay veces que en el montaje reescribes un poco la historia. Claro, sí. Para ir terminando, ¿cómo ha sido ese estreno en un marco como el Festival de Málaga? Esas primeras opiniones, ese primer feedback con el público también y además con compañeros, porque además es como que el sitio invita a todo. ¿Cómo lo habéis vivido y cómo ha sido? Pues una maravilla. Bueno, el Festival de Málaga es un punto de encuentro genial. Siempre se disfruta mucho, te encuentras a un montón de compañeros, compañeras. Y fue muy guay porque, pues eso, el mismo día del estreno, por la mañana tuvimos bastantes entrevistas y bueno, uno percibe un poco cuando la gente ha visto el corto y realmente le ha resonado algo, le gusta y tuvimos la sensación
de que había gustado mucho, ¿no? O sea, bueno, gente que nos devolvía cosas así como muy más allá del trabajo, un poco más profundas o más personales y tal, que te toque y dices, wow, o sea, me estás diciendo esto, sirve para algo esto, ¿no? O sea, esa sensación. Y luego, pues, el estreno fue súper guay, ¿no? Sí, fue muy bonito, la verdad. Vino gente del propio equipo, en mi parte personal, que también me toca la historia, pues estuvieron mis padres, que fue muy bonito que estuvieran. Y luego, pues, claro, el festival se proyecta en sesiones de cortos y en esa misma sesión, pues, había compañeros con trabajos muy interesantes y de repente, pues, yo qué sé, estrenar con Daniel Sánchez Arévalo, pues, estuvo muy bien de repente. Y otros trabajos que también estaban muy bien. No sé, el público también, más allá de la gente conocida, pues, luego se acercó y nos decían cosas muy bonitas. Entonces, no sé, sentimos que ha sido muy bonito. Y yo creo que la sensación es que el trabajo que nos ha costado, o sea, que ha sido muy laborioso y hemos estado ahí bien metidos, es como que merece la pena, ¿no? Porque, o sea, no sabemos cómo va a continuar, pero es como la sensación de que acaba de nacer, acaba de arrancar y ha arrancado en Málaga, o sea, es que es una pasada, vamos, nosotros, o sea, lo Además, mandamos un poco pensando que a lo mejor, ¿no? Pero teníamos ahí como un poco el sueño y de repente cuando entró fue un gran subidón, sí, sí. además es que es un proyecto muy vuestro, porque en tu caso, María, has estado prácticamente en todas las fases. Es algo que al final puedes decir claramente que es tu hijo porque, vamos, o sea, escribes, diriges, reinterpretas, formas parte de la producción. O sea, además es algo que te toca a ti también de una manera especial y demás. O sea, es como, vamos, una historia que aún es más, entiendo perfectamente quizás esa resaca que estás teniendo ahora emocional de decir, buf, he soltado esto y además es como una parte de mí, ¿no? Que ya de por siempre, los que escribimos y demás, siempre tiendes a poner cosas tuyas, pero cuando ya es algo tan personal, pues claro, es como, bueno, aquí tenéis, ¿no? Sí, pues es que eso, tampoco cuando empezamos pensábamos que iba a ser así, lo que pasa que se ha ido dando y es verdad que hemos querido como cada vez en cada trabajo que producimos intentamos, bueno, pues que cada vez sea mejor, ¿no? Y ir creciendo y al final pues nos hemos metido en un buen jardín. La historia lo merecía, ha sido muy bonito y hemos vivido como de repente cosas muy mágicas en el proceso, ¿no? Eh, y ahora pues eso sentimos de repente un pequeño vacío, ¿no? Ostras, ¿y ahora qué? ¿A qué suena esta historia y a qué huele? Wow. Bueno, yo creo que suena a verano y suena a agua, al pantano, al sonido del pantano, ¿no? A la siesta. Las moscas, sí. Y oler. A crema solar. O a mí me venía jazmín, no sé, bueno, sí, algo que te pueda a uno conectar con tu madre, ¿no? El olor de la piel materna que enseguida lo hueles y sabes que es casa, ¿no? Puede ser. Y ahora sí, para terminar, ¿no tenéis la sensación a veces que todo va muy deprisa y que nos perdemos cosas por el camino y que eso de sentarnos, parar y escuchar nos cuesta? Porque realmente es como que a veces tenemos la sensación de que nos cuesta escuchar, ¿no? De pararnos y decir, bueno, pues muchas veces me pasa con la pregunta primera que hago, ¿no? De cómo estás, y que la gente se queda en plan y dice, wow, pues llevo toda la mañana de entrevistas y nadie me ha preguntado cómo estoy, ¿no? Y es como, pero bueno, ¿qué quieres que te cuente? ¿La verdad o te cuento, sabes, el plan, muy bien, todo bien, ¿no? Es como, pero que a veces sí que tengo la sensación, y además en estos mundos, en estas cosas de promoción y tal, es como que todo va muy deprisa y es como que a veces pararnos y decir, bueno, pues mira, necesito un poco de tranquilidad o necesito escuchar o tal, es como que nos cuesta. O sea, Total. totalmente. Mira, hace 2 horas estábamos meditando, Literal. porque bueno, es una costumbre que estamos empezando poco a poco a coger y es que es tan importante hoy en día que vamos, que no vamos, o sea, que no estamos,
estar, aunque sea 10 minutos, ¿no? En lo que está pasando en este momento, que es que no... Sí, yo tengo la sensación de que eso, de como que es agarrar aire y se te escapa, porque estamos todo el rato corriendo detrás de algo que tampoco sé nadie sabe muy bien lo que es, son ideas, a ver si alguien me reconoce o algo, o cosas que son totalmente, que te hacen estar como un poco alerta y se genera también la ansiedad generalizada, que es que yo cada día escucho más de colegas y gente, joder, estoy con ansiedad, estoy con ansiedad. Cuando antes, no sé, yo, bueno, no lo sé, pero pienso que ha crecido en los últimos años. Antes decir tengo ansiedad era muy raro, estás muy mal y ahora tengo ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? Entonces es muy importante parar un poco. Y además en esa profesión un poco, pues yo creo que todavía más, si eres actor o si estás levantando tu propio proyecto, ¿no? Además también me ha venido ahora como que de repente unos amigos de mis padres me dijeron, bueno, ya lo has estrenado, ¿y ahora qué vas a hacer? Y es como, pero vamos a ver. Claro. Claro, que a veces escucho a compañeros de decir, ostras, me he tirado un año de mi vida o no sé cuántos meses de mi vida haciendo una cosa y hay gente que lo consume hasta en 1x5 sí. y dices, ostras, bueno, a ver, en lo que a uno respecta, pues intentar tener ciertas alertas de, ostras, tengo que volver otra vez a mí, a parar, a meditar, a lo que a uno le ayude, a hacer deporte, lo que sea, ¿no? Pero bueno, intentar ahí cuidarnos, porque si no, pues eso, problemas de salud mental, estamos todos un poco locos. Claro, que está totalmente relacionado además con la temática del corto. Totalmente, porque además cada vez es todo más, gente mucho más joven, que dices, ¿en qué momento, no? ¿Qué estamos haciendo quizás no del todo bien? Ya no por decir mal, sino que no estamos haciendo del todo bien porque sí que es verdad que cada vez se están oyendo noticias y demás de gente muy joven, pues con ansiedad, con temas de salud mental o hasta con el tema del suicidio, o sea, que es algo que tendría que a lo mejor plantearnos parar un momento y decir, vale, esto a lo mejor no está funcionando o tendríamos que hacer, ¿no? Es como... Sí, total. Yo siento también que todo, o sea, todo lo hacemos para afuera o muchas veces, quiero decir, incluso en la escuela y demás, lo que te enseñan es para que consigas no sé qué, para que triunfes aquí o para que tengas un trabajo, para que... ¿no? Y debería haber una asignatura de irse un poco hacia adentro, ¿no? Porque estamos todo el rato con la energía de dentro a afuera, mirando a ver si me quieren, si no, si me aceptan, si me dan like, si no sé cuántos, y nos olvidamos de ir hacia adentro. Y es que yo creo que debería ser al revés, o sea, ir un poquito hacia afuera a veces, pero trabajar uno profundamente en quién soy yo, porque es que si tú no te conoces no puedes compartir nada sano o verdadero. Totalmente. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar un ratito con vosotros hoy. Gracias. Igual. Gracias, Marta.